La psicología de la educación. Vamos a definir primeramente lo que es la educación. Educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. La escuela se ocupa también de la educación en valores. Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado por parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado y empleando diversas técnicas de la pedagogía, la narración, el debate, la memorización o la investigación. Algunos conceptos de educación. La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Aristóteles. La consecución de un alma sana en un cuerpo sano, tal es el fin de la educación. John Locke. La educación tiene por fin el desarrollo del hombre de toda la perfección de su naturaleza que lleva consigo. La educación es la única manera de aprender a vivir para otros por el hábito de hacer prevalecer la sociedad por la sobrepersonalidad. Augusto Comte. Educación es evolución racionalmente conducida de las facultades. La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un grupo, de una generación a otra. Fernando Acevedo. El objeto de educación en el estudio. La educación se muestra como un fenómeno humano y también como un proceso de influencia de desarrollo del hombre, es decir, demostrándose dinámico. Tiene como característica principal de ese proceso a su realidad, ya sea esta individual o conjunta, que se presenta constantemente tanto en el ser humano como en la historia misma de pueblos, estados, ciudades y hasta culturas. La educación no solo es transmitir conocimientos, sabiendo que se lo hace, sino lo que inconscientemente se logra por su presencia. Es el caso de la sociedad y sus diferentes culturas que en ella encierra. Surgimiento y contexto histórico de la psicología de la educación. La psicología de la educación ha sido caracterizada como una disciplina psicológica y educativa de carácter aplicado, cuyo objeto de estudio lo constituyen los cambios que se producen en las personas como consecuencias de su participación en actividades educativas. Este objeto de estudio es abordado de una triple dimensión: explicativa, elaboración de teorías y modelos sobre el fenómeno educativo; proyectiva, diseño y planificación de proyectos educativos y de intervención psicopedagógica; práctica, aplicación de instrumentos y técnicas en la intervención y práctica psicopedagógica. Desde una perspectiva histórica, el desarrollo de la psicología educacional hasta mediados del siglo XX permite reconocer tres vertientes: el estudio de las diferencias individuales, los estudios en psicología evolutiva, las investigaciones sobre los procesos de aprendizaje. Entre los años 1950 a 1970 surgen demandas sociales y expectativas acerca de la disciplina y sus relaciones con la educación, cuyo epicentro fue Estados Unidos. Ello conlleva el desarrollo de la investigación psicoeducativa, la confección de técnicas para el análisis de la ejecución y las habilidades humanas, las propuestas educativas y del conductismo operante de Skinner. De estas últimas derivaron la instrucción programada, las máquinas de enseñanza y las técnicas de modificación de conducta, entre las innovaciones más significativas que impactan sobre la práctica educativa y la formación de los psicólogos educacionales. Los temas educativos y las propuestas de reforma alcanzaron relevancia en varios países, lo que favoreció el desarrollo de recursos humanos, infraestructura, actividades de investigación y divulgación de la disciplina. Aparecieron institutos de investigación y surgieron revistas y publicaciones. Durante la época de los 70 fueron notables los logros en estos aspectos. Así, el desarrollo de un discurso propio se volvió una tarea prioritaria. El lugar de la psicología educativa y las ciencias de la educación. La psicología de la educación se configuró como cuerpo de conocimientos
mucho antes que se pudiera hablar de didácticas específicas, entre otras razones, porque la preocupación por los problemas de enseñanza y aprendizaje se centraban inicialmente en el nivel primario. En cualquier caso, hasta hace bien poco, el único cuestionamiento sistemático de las concepciones docentes espontáneas, de las intuiciones fruto de la práctica docente, procedían de la psicología educativa. Dicho de otra manera, el impulso por dar categoría teórica a los conocimientos sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje procedía de la psicología educativa. Resulta lógico, pues, que en la búsqueda de explicaciones a las dificultades encontradas o de alternativas y sugerencias, los profesores de materias científicas se dirigieran al campo de la psicología educativa. Y si bien hoy existe ya una comunidad científica y un cuerpo de conocimientos en el campo específico de la enseñanza de las ciencias, no cabe duda de que se trata de un dominio muy reciente y de que el investigador procedente del campo de la psicología aporta en principio un conocimiento más profundo de las teorías sobre educación, su génesis, su evolución metodológica, investigativa, etc. Y está mejor preparado para evitar caminos que ya se sabe que constituyen callejones sin salida. La psicología de la educación ha aportado la aspiración teórica al tratamiento de los problemas de enseñanza y aprendizaje, rompiendo con concepciones simplistas que reducían la enseñanza a un arte no sistematizable. En cualquier caso, las aportaciones de la psicología de la educación a la didáctica de las ciencias han sido y siguen siendo de la mayor importancia, aunque no proporcione modelos teóricos aplicables directamente a una didáctica como instancia meramente práctica. Por el contrario, es la existencia misma de un cuerpo coherente de conocimientos sobre enseñanza-aprendizaje de las ciencias lo que hace posible la integración efectiva de aportaciones provenientes de otros campos como la psicología de la educación, aportaciones que adquieren sentido en la medida en que pueden responder a problemas planteados en el propio dominio. Los paradigmas de la psicología de la educación en el contexto del acto educativo. Paradigma conductista. El conductismo aparece a mediados de 1910-1920 como reacción frente a la psicología de la introspección y se consolida en 1930. De acuerdo con Watson, en el paradigma conductista tiene que olvidarse del estudio de la conciencia y los procesos mentales y nombrar a la conducta su objeto de estudio, utilizando para su estudio métodos objetivos como la observación y la experimentación. Paradigma humanista. La psicología humanista es una escuela que pone de relieve la experiencia no verbal y los estados alterados de la conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. Nace como parte de un movimiento cultural más general surgido en Estados Unidos en 1960 y se involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento denominado contracultura. Sus principales representantes son Maslow, Rogers y Allport. Paradigma constructivista. En la tercera década del siglo XX aparece el constructivismo con los primeros trabajos realizados por Jean Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal de los niños. Se encuentran las teorías de Jean Piaget, Jerome Bloom y Ausubel. Según Piaget, el objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, a la vez que se formen mentes que pueden criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca. Le da mucho valor al desarrollo de la autonomía del escolar, tanto en lo moral como en lo intelectual. Paradigma sociocultural. El paradigma histórico-social, también llamado paradigma sociocultural o histórico-cultural, fue desarrollado por Vygotsky a partir de la década de 1920. Para Vygotsky, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación bipolar como en otros paradigmas. Para él, se convierte en un triángulo abierto en el que las tres vertientes representan por sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o instrumentos socioculturales, y se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural.
De esta manera, la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del sujeto, que no recibe pasivamente la influencia, sino que la reconstruye activamente.